vamos a hablar, yo voy a hablarles aproximadamente 40, 45 minutos no más, para que tengamos tiempo, para que hayan preguntas, comentarios y sugerencias. Ya les voy a compartir pantalla, por favor me confirman que se esté viendo. Vale, perfecto. Ok, cuando me pidieron el favor de que les hablara de síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, eh, les voy a hacer un poco de trampa. No, sí vamos a hablar un poquito de eso, pero yo creo que antes de hablar de cada patología, definitivamente es importante que hablemos del manejo respiratorio inicial de cada bebé. ¿A qué se debe esto? A que definitivamente a nosotros nos dan cursos, y a ustedes le dan cursos de reanimación neonatal, pero pues como verán, la reanimación neonatal solo ocurre en un 10% de los recién nacidos. Es más, les puedo decir, yo tengo 4 o 5 años que no reanimo un recién nacido, pero la adaptación neonatal, eso sí lo tenemos que hacer en cada uno de ellos. Y como van a ver en los próximos minutos que les voy a hablar, de lo que les voy a hablar depende de que un niño se adapte o no se adapte bien. Y a la final, ¿qué significa una mala adaptación? Pues que el niño presente un síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, hablarle de las patologías sin que hablemos de todo este contexto de manejo respiratorio inicial, creo que no cabe hoy en día. Entonces, por eso voy a hablarles de manejo respiratorio y al final, sabiendo ustedes esto muy bien, pues van a entender claramente cómo es la fisiopatología, cómo es el tratamiento y cómo es la prevención de cada una de las patologías respiratorias del recién nacido. Primero, para adelantarles noticias, pues sabemos que el recién nacido pretérmino sigue siendo uno de los mayores determinantes de mortalidad en el mundo, que las tasas están entre el 5 y 7 y pueden ser tan altas al 18, que históricamente hemos dicho que en Colombia es aproximadamente el 10%, ya le voy a mostrar cifras para que se den cuenta que no es mucho más, y que la mortalidad en ese grupo puede ser muy alta. Como les decía, estas son cifras del 2021, del 2020, perdón, publicadas en el 2020, pero son del 2014, pero si miran, la tasa de prematuridad en Colombia aparece entre el 15 y el 20%. Además, es un primer lugar poco despreciable y compartido con Jordania, con Bangladesh, o sea, estamos hablando con el bajo mundo. Y créanme que mirando las cifras del 2018, que es la última que tiene reportada el DANE, sí se aproximan mucho a esta información. Entonces, la prematurez, en vez de bajar, en Colombia por lo menos está aumentando. Eso significa que tenemos que estar más pendientes de esto. Y la membrana hialina, que es la principal afección respiratoria que le da a los recién nacidos prematuros, pues como lo ven, en el niño de término, que también se produce, es solo un 15%, llegamos a un 29% en el prematuro tardío, o sea, en aquellos de 33 a 36 semanas, pero si ya nos vamos al prematuro, puede ser tan alta como del 60% en los menores de 28 semanas y del 30% entre 28 y 34. Si lo vemos acá, perdón, entonces aquí estamos, miren, de acuerdo a la edad gestacional, y si vemos que los niños de 34 y 35 semanas, los prematuros tardíos, tienen 40 veces más riesgo de presentar membrana hialina, y miren, cuando lo comparamos con taquipnea, 14 veces más de presentar taquipnea y 7 veces más de neumonía. O sea, que definitivamente estamos viendo que no solo los prematuros extremos, sino los prematuros tardíos que están aquí de 34 a 36 semanas, e incluso este nuevo grupo de pacientes que se llaman de 37 y 38, que lo vamos a ver ahorita, también presentan mucho más riesgo de presentar patología respiratoria. Más adelante le voy a mostrar información de este grupo. Entonces, como le decía, lo más importante que tratarlo es prevenirlo, porque si pues, prevenimos, no tenemos que tratar. Y la prevención va enfocada en 3 puntos principalmente: en el manejo antes del parto, en el manejo en sala de partos y en el manejo respiratorio inicial que le damos a estos pacientes. No me voy a meter en el manejo respiratorio porque eso ya es cuando llega a la unidad, pero sí en la parte que más nos importa, que es prevención, que es antes de que nazca el bebé e inmediatamente nace el bebé. De la parte antenatal, 2 puntos importantes: el uso de los corticosteroides o de los esteroides
y el problema que tenemos con las cesáreas, principalmente en este país o aquí en Latinoamérica. Los corticoides, ustedes los conocen, son de los años 70 y claramente es quizás el primer granito que nos dio la medicina para que los recién nacidos le vaya mejor. Desde que hacemos el uso de corticoides, hay una disminución grande de la membrana hialina, casi del 40%, de la hemorragia intraventricular, de la enterocolitis, del ductus y otros desenlaces. Entonces, la primera recomendación que les doy es no lo llamen, como lo dicen los ginecólogos, maduración pulmonar. No, nos quedamos corticos con todos los beneficios que tienen los corticoides. Mire, no es solo el pulmón, es el cerebro, es el intestino, es el ductus, que me faltó colocarlo acá. Entonces, llámelos esteroides antenatales, corticoides antenatales, pero decirle solo maduración pulmonar a algo que tiene tantos efectos beneficiosos en el recién nacido, creo que nos quedamos un poquito cortos. Entonces, este efecto está claro. Ahora bien, ¿es solo el uso de corticoides? Pues hay que usar un esquema completo. Este estudio, ya publicado hace bastantes añitos, pero que sigue siendo la piedra angular, que mostraba, estos investigadores hicieron sobre 2.000 y tantos, 2.500 recién nacidos, y compararon era cómo les iba a esos recién nacidos prematuros menores de 29 semanas si no estaban expuestos a esteroides o si estaban expuestos a algún esteroide. Entonces, si vemos acá, vemos mortalidad. La mortalidad sin exposición a esteroide fue del 30% y con algún esteroide del 20%, o sea, una disminución del 10%. Si nos vamos a la necesidad de surfactante, o sea, a enfermedad de membrana hialina, era 85% sin esteroides y 71% en una disminución al 71% expuesto a algún esteroide. La necesidad de ventilación mecánica se disminuye del 95 al 86% y lo que decíamos de la hemorragia intraventricular del 18 al 11% y la enterocolitis del 11 al 7%. Entonces, 2 puntos acá, lo que le decía, no solo es pulmón, es intestino, es cerebro y son muchos otros órganos. Y si nos quedamos acá, ustedes quedarán con la impresión, hay que poner cualquier dosis de esteroide y con eso logramos una disminución. Acuérdense que por definición, un ciclo completo de esteroides es 2 dosis de esteroides, si es betametasona cada 24 horas o si es dexametasona son 4 dosis porque se coloca cada 12 horas y que ojalá el recién nacido nazca 24 horas después de colocada la segunda dosis, en el caso de betametasona. Entonces, eso que a veces hace en un centro de poner algún esteroide es que llega la mamá, le pongo un esteroide y la desembarazo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se comportaría? Pues estos investigadores hicieron la misma pregunta, entonces ahora compararon fue no esteroides versus algún esteroides versus un esquema completo. Vuelvo y repito, esquema completo eran 2 dosis y que el niño naciera 24 horas después. Entonces, ¿qué encontraron? Miren, ya habíamos dicho que sin esteroides la mortalidad era 30%, pero miren la disminución a la mortalidad con algún esteroide, solo es al 27%, o sea, solo una disminución del 3%. En cambio, si hay un ciclo completo, la mortalidad se disminuye al 16%, o sea, a la mitad. O sea que si queremos disminuir mortalidad, necesitamos que esa mamá reciba las 2 dosis. La necesidad de surfactante que ya habíamos discutido se disminuye de 85 solo a 78 con cualquier esteroides, pero hay una disminución del 85% al 70% con un ciclo completo. La necesidad de ventilación mecánica, lo mismo, disminuye solo de 95 a 92, pero sí hay una disminución de 95 a 85 con un ciclo completo. Y miren este que quizás es uno de los más impactantes, hemorragia intraventricular. 18% sin surfactante, sin esteroides, perdón. Y miren que no hubo una disminución, incluso hay un leve incremento cuando se coloca cualquier esteroide. Pero cuando hacemos un ciclo completo, del 18 se disminuye al 8%. Entonces, conclusión es, si queremos tener los verdaderos efectos de los esteroides, necesitamos que le coloquen las 2 dosis a la mamá y que el niño nazca por lo menos 24 horas después. ¿De qué sirve esto? Ustedes van a ser médicos, van a ser rurales. Entonces es cuando tengan una amenaza de parto pretérmino, ustedes lo van a remitir a una institución porque están en rural y no pueden atenderlo, pues antes de remitirlo, póngale la primera dosis de corticosteroides. Eso va a hacer que ganemos tiempo y que ese bebé finalmente se vea beneficiado. Vamos con las cesáreas. Las cesáreas definitivamente se han incrementado en países como los nuestros y
a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ya dijo que más del 18%, de tener más del 18% de cesáreas no mejora la mortalidad ni materna ni natal, cada día está más incrementando. Por lo menos en el Hospital Militar estamos en el 48%, pero hay centros en Colombia que están entre el 80 y el 70%. ¿Y qué pasa con las cesáreas? Pues mírenlo acá. Estos son niños a término, ojo, o sea, niños de 37 a 41 semanas. ¿Y qué es lo que compararon? Comparaban en cuál era el riesgo de terminar en la unidad neonatal con un síndrome de dificultad respiratoria si nacían de cesárea electiva, que es estas barras azules, o de parto vaginal, las barras moraditas. ¿Qué encontraron? Que los bebés de 38 semanas tenían 3 veces más riesgo de terminar en la unidad con un problema respiratorio si nacían de cesárea electiva, y los de 37 semanas 4 veces ese riesgo. O sea, gracias a esta información y de hace un tiempo para acá, ya estos bebés no se llaman a término, se llaman los a término temprano. ¿Por qué? Porque se comporta muy distinto que el de 39 y 40. Entonces ya tenemos 3 clasificaciones: prematuro tardío, que va de 33 a 36, los a término temprano, que van de 37 a 38, y el verdadero a término, que es de 39 a 40. Y no es que el de 39 no tiene riesgo, mire que es 2 veces más, pero por eso hoy en día, y eso se hace afortunadamente en el Hospital Militar, no se debe hacer ninguna cesárea electiva antes de la semana 39, porque miren cómo se incrementa el riesgo. Aquí está, mírenlo, estos ya son los prematuros tardíos, metemos los de 34, 25 y 36, y esto es cómo disminuye el porcentaje de hospitalización por cuadro respiratorio, la barrita, la línea roja, y mire cómo va disminuyendo claramente a medida que se incrementa la edad gestacional. Último, mírenlo acá. Esto es un estudio, me encanta también, de muchos pacientes, de aproximadamente 5.000 y tanto de pacientes. Y ella lo que estaba mirando, no se preocupen, ya les resumo esta tablita, era distintas características que tenían los recién nacidos, entre sus antecedentes maternos, etcétera, y todo, de acuerdo a los que requirieron solo cuidado rutinario cuando nacieron, los que requirieron darle CPAP, a los que hubo que darle ventilación con presión positiva, a incluso a los que hubo que intubar en sala de partos, y aquellos que tuvieron que darle incluso reanimación cardiovascular avanzada. Y miraron los distintos factores. ¿Qué encontraron? Vámonos a lo que nos importa aquí. Cesárea. Mira que sí, el 43% nace de cesárea, o sea, si el porcentaje de cesárea es baja, los pacientes van a cuidado rutinario. Si ya el porcentaje de cesárea se sube al 65%, ya requieren un poquito más de oxígeno. Si las cesáreas se suben al 70%, ya requieren ventilación con presión positiva. Y si se sube al 76% el porcentaje de cesárea, va a intubación endotraqueal. Y cuando el porcentaje de cesárea va al 82%, se requieren reanimación. O sea que a medida que aumenta el porcentaje de cesárea en sustitución, a los niños respiratoriamente les va mal. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver con calma. Y aprovechemos este dato que están los esteroides para completar los esteroides. Miren, los que tenían 87% esteroides, cuidado rutinario, se baja a 86, ya requieren oxígeno, ya el porcentaje de esteroides se mantiene igual, requieren ventilación. Pero mira acá, cuando usted baja el porcentaje de esteroides a 56, o sea, a la mitad, pues obviamente los pacientes requieren más reanimación. O sea que la mezcla peor que pudiéramos tener es una mamá que va a cesárea electiva, una mamá no, sí, y el bebé, y no le ponemos esteroides prenatales. Conclusión, para esta parte antenatal, las 2 grandes cosas que podemos hacer es, aparte de tener un buen control del embarazo, es que si hay un parto pretérmino, la mamá reciba los esteroides antenatales y el niño nazca 24 horas después, y ojalá de parto vaginal. La pregunta que va a haber es que le van a hacer ustedes en ginecología, van a decir, epa, pero ya va un momento, pero los prematuros no pueden nacer de parto vaginal porque aquí se les incrementa el riesgo de hemorragia intraventricular. Para debatir eso, si quiere, tómenle foto, yo les mando esta gráfica. Miren, esto es información de la red INEO. Tranquilo que ya se las resumo. La red INEO es una red del primer mundo donde llevan toda la información de recién nacidos prematuros. Y está grupos canadienses, grupos italianos, japoneses, españoles, finlandeses, o sea, los que hacen bien las cosas, los suizos. Y aquí tienen toda la información de muchas variables de los niños, ojo, menores de 29 semanas. O sea, estamos hablando de prematuros extremos. Vámonos a lo que nos traía acá. Porcentaje de cesárea de nacimiento de esos bebés. 60%, 50%, 70%, 71%. O sea, en promedio, el promedio de cesáreas de esta red es del 60%. O sea,
que el 40% de esos recién nacidos prematuros extremos, menor de 29 semanas, nacen de parto vaginal. Y eso marca la diferencia, sean unos convencidos de que así es. Miren lo que pasa en los Estados Unidos, lo mismo. Información de recién nacidos prematuros extremos menores de 28 semanas y están preocupados porque el porcentaje de cesáreas se les incrementó al 60%. O sea, el 40% de los recién nacidos prematuros extremos en los Estados Unidos también nacen de parto vaginal. ¿Y eso cambia las cosas? Ya les voy a mostrar para demostrar que claro que sí. Entonces, manejo en sala de partos. Tenemos dos puntos importantes. Uno, el pinzamiento del cordón y dos, cómo establecer la capacidad residual funcional. Vamos con el pinzamiento del cordón. Esta imagen se la tienen que saber ustedes muy bien, que es la circulación fetal. Sabemos que el gasto cardíaco del niño depende en un 30% de la placenta, o sea, la sangre oxigenada viene por la placenta, ductus venoso, pasa por el foramen oval, llega a la aurícula izquierda y de ahí va a todo el riego sistémico. O sea que el 30% de la sangre y de la oxigenación in útero depende de la placenta. ¿A qué se debe esto? A que, las presiones pulmonares están elevadas y la presión sistémica está elevada. Entonces, ¿qué pasa? Si el niño nace y inmediatamente pisamos el cordón antes de que llore, o sea, lo hacemos acá, ¿qué pasó? Me quedé con 30% menos de gasto cardíaco. Porque ¿en quién depende el llenado del ventrículo izquierdo cuando no depende de la placenta? Pues depende de las venas pulmonares. Pero si los pulmones no están expandidos porque el niño no lloró, pues no hay retorno venoso pulmonar, o sea, el paciente nace choqueado, por decirlo así, en un 30%. O sea que necesitamos que el niño respire para que primero se reabsorba el agua de los pulmones, segundo, para que se vasodilaten los vasos pulmonares y para que haya un retorno de sangre a la aurícula izquierda y así el gasto cardíaco sistémico se mantenga. Mírenlo acá en gráficas. Esto es la saturación de oxígeno. Esto es la saturación de oxígeno cuando el niño se pinza el cordón y no ha llorado. Miren que nacen y la saturación cae profundamente. Les adelanto, a los 5 minutos, todo niño debería saturar más o menos entre 80 y 85%. Y mire cuánto saturaban en promedio, 60%. En cambio, miren la saturación, como es de estable, y miren a los 5 minutos es de 80 a 85, como queremos, cuando se pinza el cordón, pero ya el niño ha respirado. Aquí está el flujo sanguíneo cerebral, mírenlo acá. Es estable el flujo sanguíneo cerebral cuando el niño ya ha llorado y se pinza el cordón. Y miren acá cuando se pinza el cordón y el niño no ha llorado. Lo que hay es una elevación abrupta del flujo sanguíneo cerebral. Y elevación abrupta del flujo sanguíneo cerebral, un recién nacido prematuro extremo, se llama hemorragia intraventricular, o sea, daño cerebral. Aquí está lo que le decía. Si el niño lloró, el flujo pulmonar es adecuado. Si el niño no lloró, no hay flujo pulmonar. Y si no hay flujo pulmonar, pues no hay gasto cardíaco. Y si no hay gasto cardíaco, ¿qué pasa? Cae la frecuencia cardíaca y el niño no se adapta bien. Si el niño ya respiró, obviamente hay una adecuada frecuencia cardíaca. La Academia Americana de Pediatría dice que el pinzamiento debería hacerse al minuto, pero necesitamos que sea al minuto y que el niño haya llorado. Por eso al nacer necesitamos que el ginecólogo nos ayude estimulándolo y nosotros vamos mirando. Y si miramos que ya el niño se está adaptando, que tiene buen tono, que tiene un llanto fuerte, ya estamos ahorrando tiempo. Ya estamos diciendo, ya los pulmones se están expandiendo, o sea, se está resolviendo el agua. Ya está llegando gasto cardíaco aquí, o sea, va a tener un mejor paciente. Entonces, no debemos que el niño nazca y se pince el cordón. Eso es otro de los logros que afortunadamente ya en el hospital militar lo tenemos y ya nosotros somos los que anunciamos eso al ginecólogo. Ya pasó un minuto, ya el niño está llorando, pincémoslo. Más que por tiempo, lo llaman pinzamiento temprano, pinzamiento tardío, pinzamiento habitual. Llamémoslo pinzamiento fisiológico, como me gusta a mí, que es, yo estoy viendo la fisiología del recién nacido, estoy viendo que se adaptó bien, ya podemos pinzar el cordón porque ya pasó un minuto y el niño se adaptó. Entonces, ya hablamos de los esteroides, de la vía del parto y del pinzamiento. Vamos con el manejo respiratorio inicial. Capacidad residual funcional. Acuérdense que capacidad residual funcional es lo que nos mantiene vivos. O sea, es que lo que hace que permite que cuando uno bote el aire, el pulmón permanezca abierto. Para establecer la capacidad residual funcional inicialmente, pues necesitamos que pasen dos cosas. Uno, que se elimine el líquido de los pulmones que hay en útero. Y dos, que se mantengan los pulmones abiertos. Eso se logra gracias al surfactante pulmonar que tienen los recién nacidos a término. Vamos primero con la eliminación del líquido. Antes nos habían dicho que la eliminación del líquido era
cuando se comprimía el tórax, cuando pasaba por la vagina y eso botaba el agua. Eso explica un poco, pero no, ya sabemos que eso empieza incluso antes del parto. ¿Qué es lo que pasa? El pulmón, dentro de la barriguita, el pulmón fetal, es un órgano que produce agua. Ese líquido, pues no es agua, líquido, ese líquido pulmonar que produce, ¿qué es lo que hace? El pulmón está con la glotis cerrada y la laringe colapsada. Entonces el pulmón produce agua, como no tiene dónde salir, pues va creciendo el pulmón. Eso es lo que hace que crezca el pulmón. Entonces, cuando empieza el trabajo de parto, cuando viene ese influjo hormonal, corticoides, esteroides, adrenalina del trabajo de parto, lo primero que hacen esas hormonas es decirle al pulmón, epa, voy a nacer. Entonces, esas bombas que antes producían agua, dejan de producir agua porque voy a nacer. Incluso hay teorías que dicen que si el trabajo de parto dura más de 6 horas, esas bombas empiezan a reabsorber agua. Entonces estamos preparando el pulmón para el nacimiento. Después, cuando hay contracciones uterinas, contracciones de verdad, no dolorcito de parto, contracciones, pues las contracciones ocasionan dos cosas. Uno, aumenta la presión del abdomen del feto y eso eleva el diafragma y hace que expulse el agua. Y segundo, también hace que el bebé se flexione y al flexionar elimina agua. Y miren lo importante que es el trabajo de parto para establecer la capacidad residual funcional y para la buena adaptación del recién nacido. En cambio, si no hay trabajo de parto, ¿qué pasa? Si la mamá da una cesárea electiva, o sea, no hay trabajo de parto, pues el pulmón está produciendo agua porque nadie le ha dicho qué hacer. Y cuando el ginecólogo saca al bebé, pues el bebé está con los pulmones llenos de agua, además con la glotis y la epiglotis cerrada, porque nadie le ha hecho un estímulo, y además si pinzamos el cordón inmediatamente antes de llorar, queda choqueado. Entonces, gracias por el regalo, nos regalan un bebé con pulmones llenos de agua que no puedo ventilar porque tiene la glotis cerrada y además choqueado. Mírenlo aquí gráficamente, un minutico acá para que lo entendamos. Voy a hablar un poquito de física, nosotros los médicos no nos gusta la física, pero para que entendamos esto. Esto es un pulmón al final de la expiración y esto es un pulmón durante la inspiración. ¿Qué pasa? Entonces, dentro del útero, alvéolo lleno de agua, estos son los vasos pulmonares y esto es el intersticio. Entonces, alvéolo lleno de agua, el intersticio no hay agua, las presiones son 0 y 0. Cuando el bebé hace una inspiración, por eso que necesitamos que llore, para que inspire. Cuando hace una inspiración, pues la presión del intersticio se vuelve negativa. Y el agua va de una presión 0 a una presión negativa. Así sale el agua aquí, al intersticio. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ya la presión se vuelve algo positiva y entonces cuando expira el bebé, algo de la agüita que estaba acá se devuelve al bebé. Y eso es lo que hace. Después de expiraciones sale el agua, devuelve un poquito, pero es mucho más la que sale que la que entra y el bebé establece la capacidad respiratoria. Ahora hay un problema y el problema es que a medida que haya más agua aquí en el alvéolo, va a haber más agua en el intersticio. Y cuando hay más agua en el intersticio, pues esta presión es mucho mayor que esa, entonces más agua va a devolverse acá. Y el riesgo de que se presente, entonces, demora en la reabsorción de agua, que se llama taquipnea transitoria al recién nacido. Entonces, ¿quiénes son los que tienen más agua aquí inicialmente? Pues las cesáreas selectivas. Entonces, tiene más agua acá en el intersticio y regresa más acá y por eso hacen taquipnea transitoria al recién nacido. Entonces ya estamos viendo el mecanismo fisiopatológico de una de las enfermedades respiratorias del recién nacido, de la taquipnea. ¿Qué pasa? Si el niño al nacer no tiene agua acá porque estuvo expuesto a trabajo de parto, pues es menos el agua que está acá y no hace la taquipnea transitoria. Y además esta gráfica también nos sirve para el tratamiento. Aquí hay 6 de presión y aquí hay 0, por eso el agua pasa para acá. O sea que si yo le pusiera 6 de presión acá, se equipararía con esta presión 6 con 6 y no entraría el agua. O sea, ¿qué nos puede dar presión aquí de 6? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Mírenlo aquí gráficamente. Pulmones, esto es un conejito. Nace, pulmones llenos de agua, hace 1, 2, 3 esfuerzos respiratorios y mire que ya entra aire a los pulmones. Después hace hasta 10 esfuerzos respiratorios en 20 segundos y los pulmones quedan aireados. El bebé inspira, en este caso el conejito a término, el aire queda acá y cuando bota el aire, como es a término y tiene surfactante, pues el aire queda acá. Entonces mírenlo acá y no se les olvide esta gráfica y las siguientes que les voy a mostrar. Entonces necesitamos que haga por lo menos 10 inspiraciones profundas para que establezca capacidad residual funcional. Ya vamos a ver qué pasa en el pretérmino.
Entonces, normalmente, ¿qué hemos hecho con los recién nacidos pretérminos? Que nacen con dificultad y le damos ambú. Hoy en día tenemos dispositivos que proporcionan PEP. ¿Qué es PEP? PEP es una presión continua al final de la expiración. Me explico y si me están mirando, espero que sí. Es el alvéolo, si no tiene surfactante, ¿qué hace cuando expira? Se colapsa. Inspira, expira y se colapsa porque no tiene surfactante. Lo normal es que pase esto que está acá. Entonces, si yo le pongo una presión continua acá, pues el alvéolo que se va a colapsar no se colapsa porque hay una presión. Esa se llama el PEP, presión continua al final de la aspiración. ¿Qué es lo que pasa si usamos el ambú? Ya se lo voy a mostrar acá. El problema que tiene el ambú es que, uno, el ambú no da ese PEP, esa presión continua al final de la aspiración. Y además, cada vez que yo doy un ciclo respiratorio, la presión que yo estoy dando para inflar esos pulmones no hay manera de controlarla. Depende de qué, de la fuerza que tenga y los nervios que tenga el reanimador. Somos portachos y estamos nerviosos. Entonces, ¿qué mostraron los estudios? Estudios como este. Miren, paraban la bolsa autoinflable, que es el ambú, el que tiene en gran parte de los sitios donde atienden recién nacidos, versus el Neopuf, que es el Neopuf, uno de los dispositivos que no solo proporciona esa presión al final de la aspiración, sino que también hay manera de cuánta presión le damos para no sobredistender el alvéolo. ¿Cuánta presión se debe dar? Se debe dar entre 20 y 25. Y sabemos que presiones por encima de 30 sobredistienden el alvéolo y lo pueden dañar. Entonces, ¿qué encontraron? Esta presión, que es la presión inspiratoria, que no debe ser mayor de 30, como le decía, mire, con el ambú, ¿cuánto era? 30 casualmente. La gran mayoría en promedio era 30. En cambio, acá, ¿cómo se regula? Se regulan 20. Y el PEP, que es lo que nos mantiene los alvéolos abiertos, en el ambú es 0 y aquí es 4 o 5. ¿Cuánto debemos dar de PEP? Entre 5 y 7. Y eso hacemos que el alvéolo colapse. Conclusión, cuando damos ambú a un recién nacido prematuro, primero inflamos, sobredistendemos porque no hay cómo regular. Soltamos, colapsamos. Sobredistendemos, colapsamos. Sobredistendemos, colapsamos. Eso se llama daño pulmonar. Si lo hacemos con un dispositivo que se llaman piezas en T, que dan EP y PIP controlado, lo ventilamos adecuadamente. Entonces, conclusión, hoy en día no se debe dar ambú a los recién nacidos prematuros porque estamos haciendo las cosas mal. Mírenlo acá. Este ahora es un conejito prematuro. Nace, tiene pocos esfuerzos respiratorios. Mire que la término lo hacían 20 segundos. Este finalmente a los 90 segundos logra inspirar y llena su pulmón de aire, pero bota el aire y se queda sin aire. ¿Por qué? Porque no tiene surfactante. ¿Qué pasa si le ponemos 5 de PDP? Había dicho que entre 5 y 7. 5 esa presión continua. Entonces establece mucho, el aire se mantiene y expira y el aire se mantiene. Entonces, conclusión, tenemos que darle una presión continua a la vía aérea a todo recién nacido prematuro. De esa manera, preservamos ese pulmón que ya viene con un déficit surfactante, pero si le hacemos presión con una bolsa autoinflable, con un ambú, lo que hacemos es dañarlo mucho más. Aquí está, miren, esto es sin PEP y esto es con el 5 de PEP. Esto es el volumen al final de la expiración, sin PEP y con 5 de PEP. Entonces aquí ya estamos. ¿Cuál es el tratamiento inicial para la membrana hialina? Darle PEP. Si yo le doy PEP, es como si le estuviera pasando surfactante pulmonar y miren cómo se expande el pulmón adecuadamente. Entonces ya conocen dos mecanismos fisiopatológicos de enfermedades como la taquimia transitoria del recién nacido y la enfermedad de membrana hialina y ya están viendo cómo son el tratamiento ideal. Ya les dije, si le damos 6 de PEP a la taquimia transitoria, ¿se acuerdan que les mostraba la presión de 6 de aquí 0? Pues si le pongo 6 con 6, evitamos también la taquimia transitoria. Último gráfico, pero para que les quede muy claro, mírenlo acá. El volumen pulmonar es más o menos normal 10, esto es en conejitos. Entonces, le pongo 5 de PEP, miren, lo mantengo bien y se mantiene. Cambio, le bajo un poquito de PEP a 3 y mire que ya se cae el volumen pulmonar. Y si le pongo 0, ¡pum!, se cae el volumen pulmonar. Y el grave es que cuando se cae el volumen pulmonar, volver a recuperar el tiempo para volver a reclutar ese pulmón se demora mucho más. Mire que si lo pongo inicialmente es muy rápido que logro el volumen adecuado, pero si ya se reclutó
controlado. Esto se llama NeoPUF, esto se llama NeoTID y esto se llama CPAP. Cuando vayan al hospital, y esperemos que sea pronto, pues van a ver y se van a familiarizar con algunos de estos dispositivos, pero esto es lo que debemos tener todos a la mano a la hora de reanimar un recién nacido. Y mírenlo aquí, no lo digo yo, ya la Academia Americana de Pediatría hace muchos años, 6 años, dijo que el CPAP, que es uno de esos dispositivos, se debe iniciar temprano en aquellos recién nacidos con riesgo de tener enfermedad de membrana hialina. Y el consenso europeo lo ha dicho muchas veces y el año pasado hizo una actualización, bueno, ya el antepasado, una actualización donde dice que el CPAP se debe iniciar en todos los bebés. Ellos ponen menores de 30 semanas, acuérdense que eso es primer mundo. En Colombia, el consenso dice que todo menor de 32 semanas se debe iniciar CPAP. E incluso en los niños de 33 a 36 semanas que hacen dificultad respiratoria inicial, se le coloca CPAP. Y en los atérminos que hacen taquipnea, en cambio, también. Cantidad, no sé si hacemos una pausita aquí y miramos si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda por acá antes de que continuemos o cómo lo manejamos. Bueno, vale. Si quiere avanzamos, ya no me falta mucho y todo el espacio que tengan para las dudas, vayan anotándolas o vayan escribiéndolas en el chat. Vale. ¿Me confirmas otra vez de nuevo que está viendo la presentación? Ok. Entonces, ya estábamos diciendo, el niño necesitamos que tenga trabajo, esteroides prenatales, que nazca de parto vaginal y que haya trabajo de parto claramente. 2, que si es prematuro le pongamos PEP inicialmente. Pero antes que el pinzamiento del cordón sea después que el niño haya llorado. Y ahora, si requiere oxígeno, pues que le pongamos la cantidad de oxígeno adecuada. ¿Cuánto es la cantidad de oxígeno adecuada? Desde hace tiempo, nosotros a todo el que nacía, lo primero que hacíamos era ponerle oxígeno. Y se lo poníamos al 100%, ojalá. Después, afortunadamente, ya en los años 80, el doctor Saustad y varios grupos de investigadores demostraron que reanimar al 100% versus reanimar al 21% daba exactamente lo mismo. Con la diferencia que cuando reanimamos al 100%, acuérdense que hay hiperoxemia y que la hiperoxemia causa radicales libres y que los radicales libres dañan el pulmón y otros órganos. Entonces, desde hace tiempo se dijo en los recién nacidos a término se puede reanimar al 21%. Y los prematuros se decía entre el 21 y el 30%. Posteriormente a eso se hicieron muchos estudios y este es un metaanálisis de todos esos estudios que se publican en el 2015 que dice, ya va, si empezamos a reanimar al recién nacido prematuro entre 21 y 30%, hay una disminución de la mortalidad, una tendencia a disminuir la mortalidad, que si lo hacemos con mucho más alto, entre 60 y al 100%. Entonces, después de estos metaanálisis, en ese entonces el ILCOR que da estas recomendaciones en el 2015 dice, un momento, entonces en toda la reanimación de los recién nacidos menores de 35 semanas se puede iniciar entre el 21 y el 30%. Siempre quedó la duda si era recomendable hacerlo al 21 en recién nacidos prematuros. En los términos no hay discusión. Entonces, después de esa recomendación salen 2 estudios que se parecen muchos, entre eso aparece el doctor Saustad, que es el que le expliqué anteriormente. Los 2 estudios coinciden en algo, en que definitivamente si se empezaban los prematuros extremos, esto eran prematuros menores de 28 semanas, con 21%, ¿se acuerdan que habíamos hablado que a los 5 minutos de duración, y mire, los que se empezaban al 21% no lo lograban? En cambio, los que empezaban al 100% sí lo lograban. Lo que demuestran estos estudios es que quizás no es seguro empezar a reanimar entonces al recién nacido al 21%. Incluso encontró que saturar por debajo de 80 a los 5 minutos se asociaba con un riesgo de mortalidad de un 40%. Finalmente, después de esos estudios, sale la recomendación, la actualización del ILCOR del 2019. Finalmente, la recomendación dice lo mismo, todavía se pueden hacer el 21 y el 30. A mí me angustió y a todo el mundo le angustió porque no tomaban en cuenta esos estudios que habían salido, el de Saustad que yo decía que aumentaba la mortalidad.
ellos dijeron que el diseño metodológico no era bueno, cosa que no es cierto. Pero bueno, mire que a la final ellos concluyen que sí, que se puede empezar al 21%, pero dice que a la final, sin embargo, todos los menores de 32 semanas van a requerir algo de oxígeno en los primeros 5 minutos. Entonces, se están contradiciendo ellos mismos. O sea, póngale el 21, pero todos van a requerir oxígeno antes de los 5 minutos. Entonces, no empieza el 21. Y por eso, créanme que la recomendación clara hoy en día es que en los niños a término se empiece la reanimación al 21% y en los prematuros al 30%. Con eso lo hacemos de manera segura. Listo. Entonces, una vez establecido todo eso, se me perdió una diapositiva, pues entonces hablemos del síndrome de dificultad respiratoria recién nacido en 2 diapositivas. ¿Por qué? Porque ya las discutimos todas. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Saber primero la escala, no les puse el título aquí, qué pena, de Silverman-Anderson, se llama esta cara, que es la que nos va a decir si un niño tiene dificultad para respirar. La escala va evaluando 5 puntos para que se lo aprendan y lo tengan, van de nariz a boca. Entonces nariz es el aleteo, en boca es el quejido, después vienen las costillas, tiraje intercostal, después viene por debajo que es la retracción external y por último la sincronía. Entonces, para que no se olviden, los 5 puntos son aleteo, quejido, tiraje, subcostal y ablación. Si el paciente no tiene nada, tiene 0 puntos, significa que no tiene dificultad para respirar. Aquí está el puntaje de 0. Si tiene de 1 a 4, entonces si tiene un poquito de aleteo le damos 1 punto. Si tiene marcado aleteo le damos 2 puntos. Del quejido hablo ahorita al final. El tiraje intercostal, entonces si no lo tiene sin puntos, si apenas es visible le ponemos 1 punto y si es marcado le ponemos 2 y así hacemos con cada uno de los indicadores. Claramente si el paciente tiene más de 4 de Silverman, significa que tiene una síndrome de dificultad respiratoria moderado a severo. Entonces lo aprenden, fácil de aprendérselo, lo marcan ahí. Le dije que el quejido, que para mi gusto y con el respeto del doctor Silverman, cuando se inventó esta escala hace mucho tiempo, yo creo que tiene no un error, pero sí una subestimación de algo. Mire que tener aleteo le da 2 puntos y tener un quejido audible que se oiga le da también 2 puntos. Un niño puede tener aleteo porque simplemente tiene un poquito de obstrucción de la nariz cuando nacen. De hecho, ellos nacen con las edema de la nariz y por eso les causa un poquito de aleteo. Pero resulta que el quejido tiene una implicación fisiopatológica muy importante. El quejido es ese... Y un profesor mío hace muchos años me decía que niño que se queja, niño que nos deja. ¿Por qué? ¿Qué es el quejido? El quejido es, de hecho es expiratorio, es que el niño está tratando de botar el aire, pero la glotis se cierra para que no se salga todo el aire. Ustedes ya saben por qué camino voy. ¿Qué es lo que está haciendo la glotis? Causando PEP. Lo que está buscando es que no se salga todo el aire para que no se colapse el pulmón. Entonces, niño que tiene Silverman de 2, de 4, 5, pero tiene quejido audible, ese niño está muy enfermo. Entonces, el aleteo no representa tanto daño pulmonar como sí lo representa el quejido. Entonces, niño que tiene un quejido, ustedes córranle porque el quejido es la expresión de que están necesitando PEP. Y si están necesitando PEP, significa que el alvéolo se está colapsando. Eso significa que tiene o mucho edema en el pulmón o tiene un déficit de surfactante. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es el cuadro de dificultad respiratoria. Después miramos las causas más importantes o más frecuentes de síndrome de dificultad respiratoria. La membrana hialina, la taquimea, estas 2 son las más frecuentes. Después viene el síndrome de aspiración de meconio, que cada día es menos frecuente. La infección o la neumonía en útero también cada día menos frecuente. Y el neumotórax, que es como un hallazgo casual. Entonces, hablemos de las 4 principales. Permiso. Y ya se la saben. Entonces, membrana hialina. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues la prematurez. Entre más prematuro, más riesgo. Se lo mostré, el porcentaje. El embarazo gemelar. ¿Por qué el gemelar? Pues porque el 50% de los gemelos son prematuros. La diabetes gestacional, sí, las mamás diabéticas mal controladas, ojo, acuérdense que entonces tiene riesgo de membrana hialina. Y el parto por cesárea, por lo mismo, porque los bebés nacen con los pulmones llenos de agua y ese edema puede llevar a consumo de surfactante. ¿Cómo se presenta clínicamente? Tempranamente. El niño que nace sin surfactante, pues empieza con dificultad respiratoria inicialmente. Y si no hacemos nada, pues ese cuadro de dificultad respiratoria va empeorando a medida que pasa el tiempo.
La radiografía de tórax, no les traje aquí radiografía de tórax para no complicarnos la vida. Si quieren, el doctor Ranieri Acuña, profesor de ustedes, tiene una charla magnífica de radiografía del prematuro, de la término y del pediátrico, pero básicamente, ¿por qué? Porque son muy inespecíficas las radiografías en cualquiera de las patologías. O sea, diagnosticar patología por radiografía en recién nacidos no es quizás lo más frecuente. Son muy inespecíficas, la taquipnea es muy inespecífica, la neumonía es muy inespecífica. Entonces, definitivamente tenemos que llevarnos más por la clínica y por los factores de riesgo. ¿Cómo prevenimos la membrana hialina? Ya se los dije, esteroides prenatales. Que el niño nazca 24 horas después. ¿Y cuál es el tratamiento? También ya se los dije. Pues si se está colapsando el alvéolo, pongámosle PDP. ¿Cuánto? Entre 5 y 7. Y después de eso, evaluamos si requiere que le coloquemos en la unidad nosotros surfactante pulmonar y obviamente va con oxígeno para saturaciones adecuadas. Entonces, conclusión, ¿quién tiene hialina? Todo prematuro extremo. Si ustedes ven que nace un niño menor de 32 semanas y tiene dificultad para respirar, el diagnóstico se llama membrana hialina. ¿Qué le hacemos? Inmediatamente le ponemos PEP por alguno de los dispositivos. Y con ese dispositivo lo llevamos a la unidad. Y en la unidad, pero nosotros evaluamos si requiere surfactante, si es así se lo colocamos, etcétera, etcétera. Vamos con la taquipnea. Factor de riesgo principal, ya se lo dije también, cesárea sin trabajo de parto. Ya estamos hablando entonces ya de prematuros tardíos o a términos tempranos sobre todo. ¿Cómo se presenta? En las primeras horas de vida. Mire que puse en las primeras horas de vida, ¿por qué? Porque un niño puede hacer taquipnea transitoria a las 6 horas y a las 7 horas. Y usted va a decir, pero no, ¿cómo así? Si no, inicialmente no presentó dificultad, o sea, significa que se resolvió bien el agua, ¿por qué lo va a presentar a las 4 o las 6 horas? Por lo que le dije también, resulta que el agua sale inicialmente, se va al intersticio y ahí queda el agua inicialmente. Para que salga el agua del alvéolo intersticio se hace rápido, yo se lo expliqué, con inspiraciones profundas. Pero resulta que la reabsorción de esa agua del intersticio es por vía linfática, o sea, es muy lenta. O sea que se demora más o menos entre 6 a 8 horas. Y si había mucha agua inicialmente, esa agua que estaba en el intersticio va entrando otra vez al alvéolo, va entrando al alvéolo y de repente hace el edema y el niño hace la dificultad respiratoria. Entonces, por eso una taquipnea se puede presentar o inicialmente, que fue el que no pudo reabsorber todo el agua, o tardíamente en aquel que reabsorbió el agua, pero después pasó otra vez del intersticio al alvéolo. Por eso se puede presentar a las 4 o las 6 horas. ¿Quién es su principal factor de riesgo? Cesárea sin trabajo de parto. La radiografía, como lo dije, es inespecífica. Se habla de edema en la cisura, que a veces se ve, a veces no se ve, que hay congestión iliar, se ve la congestión del ilio derecho sobre todo, pero eso también se puede ver en una membrana hialina y aquí se puede ver un infiltrado ese reticular como el de la membrana hialina, también se puede en la taquipnea. ¿Cómo lo prevenimos? Con el parto vaginal, ya lo discutimos. Hasta el 60-70% de las membranas de las taquipneas, de las cesáreas selectivas pueden llevar a taquipnea. Cambio, solo el 20% de los partos vaginales pueden hacer taquipnea. Entonces, la prevención es el parto vaginal. Tratamiento, ya lo dimos, colocarle PEP y colocarle oxígeno. Síndrome de aspiración de meconio, cada día está menos. ¿Por qué? Porque el principal factor de riesgo era el embarazo postérmino. Acuérdense que el síndrome de aspiración de meconio no es simplemente que el bebé presenta un estrés dentro del útero, generalmente se da durante el trabajo de parto, le falta un poquito de oxígeno y ese oxígeno hace que el paciente relaje el esfínter y bota el meconio. Y después, como está asfixiado, como está faltando oxígeno, hace un jadeo y entra ese meconio a la boca. Pero acuérdense que para relajar ese esfínter se tiene que ser a término. Entonces, por eso es que generalmente pasaba con los postérminos, con los de 41 y 42 semanas. ¿Por qué se está disminuyendo el síndrome de aspiración de meconio? Porque los embarazos de 41 y 42 semanas básicamente desaparecieron. Hoy en día los ginecólogos desembarazan a todas las de 39, casi ninguna llega a los 40 y a los 41 y 42 sí. O sea, tengo siglos que no vemos una. Entonces, eso es una de las razones. La otra, pues que ha habido monitoría del trabajo de parto. Entonces, en los partos prolongados, pues hay riesgo, porque hay más riesgo de que el bebé caiga en hipoxia y de aquellos fenómenos que pueden llevar a hipoxia, como un prolapso del cordón, como una hipotensión materna, pues aquellas cosas que llevan a que el niño haga ese episodio de hipoxemia, que es el que le lleva primero a relajar el esfínter y segundo, a tratar de tomar aire dentro del útero y ahí tragarse el meconio.
La presentación clínica también es inicial, o sea, el niño nace y presenta dificultad para respirar y tiene el antecedente de meconio, claramente. La radiografía es, hay de todo un poquito, hay atelectasias, hay neumotoras, atrapamiento de aire, hay edema de cisura, puede haber infiltrado reticular. Como ustedes verán, la radiografía no es la herramienta que más nos ayuda más los factores de riesgo y obviamente ver cómo es la evolución del paciente. ¿Cómo lo prevenimos? Monitorizando muy bien el trabajo de parto y detectar rápidamente este niño está en hipoxemia, vamos a solucionar las cosas. ¿Cómo es el tratamiento? Oxígeno y ventilación generalmente ya invasiva que varíamos en la unidad. Y por último, la neumonía en útero, que tampoco es frecuente, afortunadamente hoy en día, en este caso sí, porque están haciendo bien las cosas los ginecólogos, porque el principal factor de riesgo es infección materna y cada día si tenemos embarazos controlados, pues la infección materna disminuye. Y por esto, porque el principal factor de riesgo es la colonización por estreptococo del grupo B y como verán, la prevención es el cultivo rectovaginal y afortunadamente cada día, por lo menos en el hospital militar, hasta el 60% estamos haciendo. Acuérdense que el cultivo rectovaginal se hace a las semana 35 y ahí tenemos el resultado. Si el cultivo es negativo, nos quedamos tranquilos. Si el cultivo es positivo para estreptococo, lo que tenemos que hacer es que cuando esa mamá empiece a trabajar parto, hay que ponerle ampicilina, tratamiento antibiótico intraparto, y con eso se disminuye la posibilidad de sepsis temprana o de neumonía en el bebé en un 800%. La presentación es en las primeras 6 horas de vida. Generalmente cuando el niño va a hacer neumonía la hace en las primeras horas de vida, tiene el factor de riesgo. El tratamiento es oxígeno y ventilación y colocarle antibióticos al bebé. Creo que esta es la última diapositiva que traía. Esto era como el gran resumen que les quería demostrar. Mire que si entendemos bien el proceso fisiopatológico, el manejo de prevención antes y durante, pues vamos a conocer las patologías y nada, los escucho preguntas, escucho dudas y cualquier otro comentario que quieran hacer, bienvenido sea. No, de hecho no hay ninguna contraindicación. Antes se pensaba que la diabetes también era contraindicación porque la diabetes, los esteroides elevan el azúcar. Hay un estudio japonés que salió hace tiempo que dice que no. O sea, básicamente no hay ninguna contraindicación para el uso de esteroides prenatales. No. Bueno, ahí viene la pregunta. María Camila fue la pregunta. Gracias, María Camila. No, mira, a ver. La guía colombiana en la que yo participé y participamos mucha gente dando, la recomendación lo dice entre la semana 26 y la semana 33. ¿Por qué? Primero vámonos para atrás. ¿Por qué antes de la semana 26? No, porque claramente la viabilidad en nuestro país, desafortunadamente, de los menores de 26 semanas es muy baja. Entonces, colocarle esteroides prenatales a un bebé de 24 semanas vamos a gastar. Acuérdense que tenemos una oportunidad para madurar. Antes, ¿qué se hacía? Le poníamos esteroides semanalmente, porque como sabemos que el mejor efecto es 24 horas después de nacer el bebé y hasta 7 días, entonces el bebé a las 24 la mamá hacía una amenaza de parto pretérmino y le poníamos a las 24, a las 25, a las 26, hasta que nacía el bebé. Los estudios demostraron que hacer esos ciclos repetidos, todo lo contrario, en vez de tener efectos buenos, traía efectos colaterales. Entonces ahora lo que se recomienda es de un ciclo y si acaso repítalo otra vez. Entonces, ponerle un ciclo a uno de 24 semanas. Si el niño nació, pues la mortalidad es casi del 100%, por no decir que del 100%. Y si el niño no nace, pues cuando llegue a las 26, 27, pues ya gastamos ese ciclo. Por eso la recomendación de la guía colombiana es entre la 26 y la 33. Después de la semana 33 es una discusión que pudiéramos aquí durar una hora, porque hay una evidencia que dice que disminuye taquipnea. Créame que hemos revisado en la Asociación Colombiana de Neonatología sobre esa evidencia y no queda claro el uso ni la recomendación rutinaria para las madres de 34 semanas. Entonces, por ahora quedamos es entre 26 y 33 semanas el uso de esteroides prenatales.
Vía aérea, ahí sí venimos. Si hay secreción, o sea, si uno está dándole ventilación con presión positiva y el niño no está expandiendo el tórax, no se está oxigenando bien, no mejora la frecuencia cardíaca. Acuérdense que la mejor indicador de que estamos oxigenando bien a un paciente es que la frecuencia cardíaca mejore. Pues sí, hay que revisar que no hayan secreciones que estén obstruyendo y estén impidiendo que haya una buena ventilación. Entonces el ABC no falla, pero lo que pasa es que en bebés como que lo ponemos es BAC y primero es la parte respiratoria, pero claramente sí, hay que repasar cuando no estamos logrando adecuada respiración si no hay secreciones en la vía aérea. Totalmente vale. Ah, las que aparecen después. No, mira que no hay, o sea, ¿cuál es el típico paciente que va a hacer taquipnea? Es aquel paciente que o nace de una cesárea electiva o aquel bebé que le cuesta como adaptarse, o sea, que uno siente, y eso lo hace uno, definitivamente uno siente que el bebé tiene mucha secreción y a veces uno lo aspira porque tiene muchas secreciones y no tuvo como un llanto adecuado. O sea, ese paciente que no se adaptó de manera adecuada, sino que tuvo que ayudarlo un poquito, pero después quedó bien, es el que uno prende el bombillo y dice, estemos encima de él porque es el que me puede hacer la taquimia. ¿Por qué? Porque era el que tenía mucho líquido inicialmente en el alvéolo, o sea que ese líquido está en el intersticio y es el que se me puede devolver. Entonces, es el paciente que nació de la cesárea, que le costó como adaptarse, que no tuvo un gran llanto, pero bueno, que después se acomodó y saturó bien y uno dice, bueno, vamos a darle chance porque está bien al lado de la mamá, pero sobre ese es el que hay que estar pendiente porque es el que tiene el riesgo que haga esa presentación de taquimia un poquito más tardía. Las que hayan. Vale, bien, buena pregunta. Sobre todo en el alternio, o sea, ¿cuál es que pasa? Obviamente, entre más PEP demos, más se sobredistiende el alvéolo. Si damos mucho PDP, pues lo que podemos lograr es un neumotórax, o sea, que reviente el alvéolo y finalmente presente el neumotórax. Entonces, ojo con eso, por eso el valor que tenemos es entre 5 y 7, se puede dar hasta 8, quizás hasta 9, pero teniendo la precaución de dar por encima de esos valores, pues ya lo que podemos hacer es hacer un neumotórax y entonces hacer iatrogenia y en vez de facilitar las cosas, la vamos a empeorar. En el niño a término con taquipnea, y esa pregunta es buena por eso al tocayo Alejandro, es que, ¿qué pasa? El prematuro no tiene tanto problema porque el prematuro, el esfuerzo respiratorio o no lo tiene o es débil, etcétera, etcétera, entonces el PEP no molesta tanto. El niño a término, como si tiene esfuerzo respiratorio, entonces él también puede hacer una expiración profunda más el PEP que le estamos dando, pues puede romper el pulmoncito. Entonces, por eso a término, si no usamos más de 5, si acaso 6, ¿por qué? Porque tenemos ese riesgo. Y en los prematuros sí podemos irnos un poquito más allá, 7, 8, porque obviamente ese tiene un déficit de surfactante. El término no lo tiene y el término tiene un esfuerzo propio que está haciendo que ya infla un poco el pulmón. Si le damos mucho PDP, pues puede causar el neumotórax. Bueno, no, de verdad, gracias a ustedes, a los 50 y tantas personas que estábamos ahí, yo creo que es importante, de verdad. Si entendemos la fisiopatología, si entendemos todo esto, además son cosas sencillas, económicas, sobre las cuales podemos actuar y sobre las que definitivamente sí cambian el pronóstico de los bebés. Entonces, repásenla, no sé si la grabaron o está por ahí, está grabada
en el aula y mírenla. Y yo creo que esto es importante. Y bueno, como dije, ojalá nos volvamos a ver en el hospital para que pongamos en práctica todo eso. Y muchas gracias por invitarme y darme esta oportunidad de contarles estas cosas buenas de la neonatología. Vale, feliz noche para todos. Muchas gracias.